Bueno, hoy más bien tenemos un repaso porque la gran mayoría de lo que tiene el contenido de hoy y el slide ustedes ya saben, o por anatomía o por histología. Teóricamente, ¿verdad? Sí. Confío en que ya saben. ¿Ustedes cuánto tiempo creen que podemos sobrevivir sin comer? Sin comer alimentos. Depende mucho, ¿verdad? Sí. Depende mucho de la constitución, de los hábitos de la persona. Silencio, gente. De la cantidad de músculo que tenga, depende mucho. Pero ¿cuánto más o menos así creen lo máximo que una persona común y corriente pueda? 7 días. 0. Tira, eu quero tomar. 4 horas. Sin comer, pero con agua, 30 días. Sin comer, pero con agua. Sin comer, pero con agua, con Eu tô tentando líquido. destacar a moça. Gente, silencio, Dios mío. Eso tenía que ganar el récord Guinness más o menos. Porque el mayor registro que hay sin comida, pero con agua es, como les dije. ¿Cuánto les dije? 30. Con agua. Y sin agua, ¿cuánto tiempo creen que sobrevivimos? 4. 14 dias. Não, ¿Qué? 14 dias. não. No, ya es muchísimo. Eu acho que uns 8, não, 4 e pouco. 7 a 10 dias. Menos de 7 días. Mais de 4? 7 máximo, más de 4. 5 o 7 días máximo. Sin agua. Y sin oxígeno, 3 minutos máximo, sei lá. Depende. casi nada, ¿verdad? En comparación al agua y a la comida, sin oxígeno nosotros no vamos a sobrevivir mucho tiempo. Por eso que es importante este capítulo. A mí particularmente el respiratorio no me gusta tanto, pero es importante porque nosotros no sobrevivimos sin oxígeno. La importancia es muy relevante para nuestro cuerpo, este sistema. Como dice acá, una persona puede vivir varias semanas sin alimento, varios días sin agua, pero minutos sin oxígeno. Depende mucho de las personas que tengan la tendencia a nadar, por ejemplo, van a sobrevivir más que los que no hacemos eso. Pero igual no pasamos de minutos sin el oxígeno. Las principales funciones de la respiración, como ustedes ya saben, es el aporte de oxígeno a los tejidos del cuerpo, a las células de nuestro cuerpo. Esa es una de las principales funciones, aporte de oxígeno. Cuando nosotros inspiramos, ingresa oxígeno que llega hasta todas las células del cuerpo. Y desde las células del cuerpo, ese oxígeno se utiliza y la célula tiene un lixo, tiene una basura, un desecho que eliminar. Y ese desecho es el dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono también es eliminado por el aparato respiratorio. Las dos funciones principales de la respiración son el aporte de oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono. Pero no son las únicas. En el aparato respiratorio lo que vamos a estudiar
son 4 temas importantes. Uno es ventilación pulmonar. Hasta ahora ustedes le decían inspiración y expiración. Pero desde ahora ustedes le van a llamar ventilación pulmonar a los 2 procesos. Cuando hablamos de ventilación ya estamos hablando de los 2, de la inspiración y de la expiración en conjunto. En la inspiración el aire entra o el aire sale. Entra, y en la expiración sale. Muy bien. También vamos a estudiar la difusión alveolo-capilar. Difusión que va a haber entre los alveolos y los capilares. ¿Qué es lo que se va a intercambiar entre ellos? El oxígeno y el dióxido de carbono. Entre los alveolos y los capilares va a haber un intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. ¿El oxígeno va a pasar de dónde? ¿Desde el capilar o desde el alveolo? El oxígeno va a pasar de dónde hacia dónde, desde el alveolo al capilar o del capilar al alveolo. Del alveolo al capilar, ¿verdad? Y el dióxido de carbono del capilar hacia el alveolo. Así se va a eliminar el dióxido de carbono. Además de esa difusión, también vamos a ver el transporte de los gases. El oxígeno y el dióxido de carbono. No es lo mismo transporte que difusión. Y vamos a ver cómo se regula de forma nerviosa la respiración. ¿Cuál es el punto en el encéfalo que controla la respiración? Vamos a estar viendo. Esto ustedes ya saben súper bien. Componentes del aparato respiratorio: tenemos nuestras fosas nasales, luego tenemos la faringe, luego tenemos la laringe, la tráquea, los 2 bronquios principales que se van dividiendo en lobares, segmentarios, y hasta segmentarios estudiamos en anatomía. Desde ahí hacia los alveolos ya estudian en histología. ¿Estudiaron? Sí. Bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios y alveolos finalmente. Acá nosotros vemos en esta parte de la imagen las generaciones de las vías respiratorias, desde la tráquea, que es la 0, hasta el saco alveolar, que es 23. 23 generaciones en la vía respiratoria. Todo eso dentro de todas estas estructuras. Las primeras 16, o sea, desde la tráquea hasta el bronquiolo terminal, esa zona se encarga únicamente de conducir aire. Esa zona se encarga de conducir el aire, solo conducir el aire. A partir de la generación 17 en adelante, desde el bronquiolo terminal en adelante, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar, ahí ya tenemos la zona que es respiratoria. En esta zona respiratoria vamos a tener el intercambio de gases. ¿Cuáles son esos gases? Oxígeno y dióxido de carbono. En todo esto el aire solo pasa, solo va a pasar. Va a pasar por la tráquea, bronquios, bronquiolos, bronquiolo terminal. Ahí el aire solo pasa. Pero una vez que llega al bronquiolo respiratorio, desde ahí, desde el bronquiolo respiratorio, ya puede haber intercambio gaseoso. Seguramente ustedes pensaban que solamente en el alveolo, ¿verdad? Pero no, desde nuestro bronquiolo respiratorio ya puede haber. Pero claro que hay mayor intercambio en los alveolos mismos. Además de conducir el aire,
en esta primera zona, la zona de conducción, esa zona también se encarga de calentar y humidificar el aire inspirado. ¿Por qué necesitamos calentar el aire? Para que tenga la misma temperatura que el exterior, para que no sea muy frío ni muy cálido. Y humidificar para no resecar todas nuestras mucosas. Tiene que entrar aire humidificado a las vías respiratorias, o si no va a ser irritativo para nosotros. Además de eso, las defensas. En esta zona de conducción vamos a tener una estructura o una sustancia que va a hacer que polvo, bacteria y gases no puedan avanzar. ¿Cuál sería esa sustancia? Moco. Moco. Moco, el moco que hay ahí va a atrapar polvos, bacterias y gases. ¿Y cómo se va a eliminar eso de ahí? ¿Qué tenía esa región? Cilios. Los cilios van a impulsar para afuera todo eso que fue atrapado por el moco. Entonces no solo es conducir, sino que también calienta, humidifica el aire, distribuye de forma equitativa y la defensa del organismo. Acá en esta imagen, ¿Qué generación significa? Dijo que hay 23 generaciones. ¿sí? ¿Qué significa generaciones? Generación se cuenta como desde el inicio, desde la tráquea. La tráquea sería el primer punto donde se origina, donde va a pasar el aire que va a ser difundido más adelante. Generación Serían como las familias del árbol respiratorio, como las divisiones del árbol respiratorio, así le divide nuestro libro. Divisiones del árbol respiratorio le llaman generaciones. Acá en esta imagen vemos lo mismo. Vemos toda la estructura anatómica y después ya todo lo que es microscópico. Zona de conducción de la 0 a la 16, generación 0 a la 16. Esta zona, como ya dijimos, ¿qué hace? Conduce aire. Esa es su función. ¿Hay intercambio ahí? No, no hay intercambio ahí. Zona respiratoria de la 17 a la 23 sí tiene intercambio gaseoso. Ahora, ¿qué vemos acá en esta parte? ¿Qué tiene el árbol respiratorio acá? Que no hay en este punto. ¿Qué ustedes ven de diferente acá con esto? ¿O para ustedes es completamente igual? No diferencia de tamaño, sino que ven de diferente en esta región y cómo va cambiando hacia lo microscópico. ¿No se dan cuenta? ¿Qué es esto? Não, os anilhos. ¿Qué es São os esto? anilhos. ¿Qué es todo esto? Cartílago, ¿verdad? Cartílago. Acá hay cartílago. Dios mío, ¿dónde lo que está?
¿Ahí hay cartílago? No, ¿verdad? ¿Cuál sería la función del cartílago en esta región? ¿Para qué está ese cartílago ahí? ¿Qué le da el cartílago a la tráquea, a los bronquios? ¿Qué le aporta? Sustentación, rigidez. ¿Por qué aporta rigidez a esa zona? Porque esa es la zona de conducción, zona donde el aire va a entrar y va a salir todo el tiempo. Y para que el aire entre y para que el aire salga, ese aire tiene una alta presión. Si esta región conductora no tiene cartílago, va a colapsar, se va a cerrar. Por eso acá tenemos cartílago que le da el sostén, la sustentación, la tensión para que la vía no colapse cuando ingresa el aire o cuando el aire va a salir. En cambio, acá vemos que cada vez se van acabando más los cartílagos, al punto de que ya no hay cartílagos acá. Entonces, esta región, claro que esta región también está sometida a una presión, pero es una presión menor. Y mismo que sea menor, no tiene cartílago, pero tiene otras sustancias que van a ayudar a que esta región no colapse. Como por ejemplo el surfactante. Como por ejemplo también la presión de la pleura, presión pleural. ¿Se acuerdan de la pleura? El saco que envuelve los pulmones. Esa pleura va a generar una presión que vamos a estudiar y eso también va a forzarle a toda la vía respiratoria a permanecer abierta. No tenemos cartílago, pero tenemos otros componentes que nos ayudan. Los alveolos en sí, ustedes saben que son el sitio principal en donde hay la hematosis, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Pero no olviden que puede haber intercambio desde el bronquiolo respiratorio ya. Pero donde más intercambio hay, alveolos. Pulmones. ¿Cuál es la función de los pulmones? Intercambio, ¿verdad? Intercambio de gases. Entra el oxígeno, sale el dióxido de carbono. Además de eso, los pulmones nos van a ayudar a regular nuestro pH, a regular la acidez del cuerpo. Porque cuando una persona tiene una respiración muy agitada, está respirando muy rápidamente, está sacando para afuera CO2. Cuando el CO2 se acumula en el cuerpo es peligroso. ¿Qué hace la regulación nerviosa de la respiración? Hace que los pulmones trabajen más rápido. ¿Para qué? Para eliminar más CO2. Si eliminamos más CO2, nuestro pH vuelve a la normalidad. Los pulmones son muy importantes para la regulación ácido-base, así como también para la termogénesis. Y siempre, cada semestre se confunden y se olvidan de esto. Una función de los pulmones es generar calor. Los pulmones, cuando se expanden, por ejemplo, cuando estamos teniendo cuando estamos teniendo calor, empezamos a respirar agitadamente y ¿qué pasa? El cuerpo elimina el calor al exhalar. Sus mascotas, si tienen perros o gatos, ¿no se dan cuenta que en el calor la expiración de las mascotas es más caliente?
Es una forma de regular la temperatura corporal. Imagínense los pulmones, o sea, nada que ver, pero sí, todo que ver con esto. Los pulmones no solo hacen intercambio, regulan el pH, regulan la temperatura corporal. Y esas funciones, estas dos, siempre se olvidan. La vía aérea, toda la vía aérea. Sin leer lo que dice acá, razonen, analicen. La vía aérea, para que el aire pueda entrar, tiene que tener una alta resistencia o una baja resistencia. Baja resistencia, no tiene que oponerse a la entrada de aire. La vía respiratoria, de forma característica, tiene que tener una baja resistencia para que el aire pueda entrar. También la vía aérea está afectada por las fibras simpáticas y las fibras parasimpáticas. ¿Qué le va a hacer el simpático a la vía aérea? ¿Va a dilatar las vías aéreas o va a contraer? Dilatar. ¿Por qué? Simpática vai estimular para luta ou fuga, você precisa mais trabalho pulmonar. Me parece simpático. Imagínense que ustedes están en una situación de peligro y tienen que correr. ¿Necesitan más aire o menos aire? Más. Entonces el simpático hace que la vía aérea se dilate para que ingrese más aire. ¿Y qué le va a hacer el parasimpático entonces? Va a hacer lo contrario, va a contraer, va a ir cerrando las vías aéreas. ¿En qué situaciones, por ejemplo, el parasimpático va a actuar ahí? Durante el sueño es un ejemplo, después. En el frío, muy bien. Procesos alérgicos, muy bien. ¿Por qué procesos alérgicos, Kleiber? No, déjenle, porque está razonando. Eso es lo que acá tenemos que hacer. ¿Por qué te parece? ¿Alguien sabe por qué en procesos alérgicos tiene que cerrarse un poco más la vía aérea? ¿O por qué se cierra? Intentando entrar y las vías tienen que cerrar para que este cuerpo. Exactamente, es por eso. Hay algún cuerpo extraño, algún patógeno, algún irritante que ingresa y que el cuerpo de forma natural quiere expulsar. Entonces él tiene que cerrarse, tiene que dificultarle la entrada a esa sustancia. Lo mismo pasa con los microorganismos. Nuestro cuerpo intenta al máximo evitar que ellos lleguen más abajo en las vías respiratorias. Entonces se cierra. Esto es algo fisiológico, no solamente en el sueño. Acuérdense, no solo en el sueño, sino que también para las alergias y para las infecciones es importante la vía parasimpática. En el ejercicio, ¿cuál de las dos va a estar más activa? ¿La simpática o la parasimpática? Simpática, ¿verdad? Las personas que están haciendo actividad intensa necesitan un mayor aporte de oxígeno, pero también necesitan eliminar más cantidad de CO2, porque el CO2 no se tiene que acumular en el cuerpo. ¿Y qué pasó acá? Este bronquio se está cerrando, está haciendo una constricción porque puede que acá haya algún patógeno que está buscando ingresar. Entonces se cierra. Factores humorales que influyen en la vía aérea.
alergia, por ejemplo, la histamina. La histamina, sobre todo en las reacciones alérgicas, va a aparecer esto. La histamina va a hacer que la vía aérea se vaya cerrando. Lo mismo que mencionamos sobre la alergia. O sea que para la alergia actúan tanto nuestro parasimpático como factores humorales como la histamina. Va a favorecer el cierre de la vía aérea. En cambio, por ejemplo, el óxido nítrico. El óxido nítrico es un dilatador muy importante. ¿Qué nos va a hacer entonces? Lo contrario, abrir la vía aérea. Por eso es muy utilizado en las enfermedades respiratorias. Luego le tenemos al moco. El moco, ¿quién produce? Células caliciformes. Muy bien. Células caliciformes son las responsables de producir el moco. Eso es normalmente. Todo el tiempo, de forma fisiológica, estas células producen moco. Pero cuando estamos ante un proceso alérgico, un proceso infeccioso, una inflamación, una irritación, además también van a entrar las glándulas submucosas para aumentar la producción de moco. ¿Cuál es la función fisiológica del moco? Mantener la humedad y capturar las partículas extrañas. El epitelio. El epitelio yo no quiero saber qué clase es, eso es histología. Acá, ¿qué nos importa? Saber que el epitelio tiene cilios. ¿Qué van a hacer los cilios? Van a impulsar hacia afuera toda partícula extraña. Como ven acá. Por eso que cuando tienen moco no tienen que tragar, porque van a tardar más tiempo en curarse. Tienen que sacar afuera, no tragar, no engolir. ¿Qué les dije que era ventilación pulmonar? Inspiración y expiración, los dos procesos. ¿Cómo se va a dar estos dos procesos? Por movimiento del diafragma y movimiento de las costillas. Los dos se van a mover para que tengamos inspiración y expiración. ¿Qué puede hacer el diafragma? ¿Descender o ascender? ¿Qué puede hacer las costillas? ¿Elevarse o descenderse también? Ahora piensen, vimos en anatomía, el diafragma es un músculo que se contrae. Cuando el diafragma se contrae, ¿asciende o desciende? Cuando el diafragma se contrae, ¿baja o sube? Contrai e relaxa. Contrai e relaxa. Quando você respira, desce. Quando você inspira, não, respira ar dentro fora. Ele contrai e desce. Vos tenés que estar segura. Para mí no. Estamos bien. Clivers. ¿Qué pasa cuando se contrae? ¿Baja o sube? ¿Por qué baja? ¿Quién me responde por qué el diafragma, lo que están diciendo que baja? ¿Por qué el diafragma baja cuando se contrae? ¿Para qué?
Para que haya espacio en la caja torácica y que el pulmón pueda expandirse. Yo voy a preguntar otra vez. Voy a preguntar otra vez. Onde contrai bastante, É diferente. Hace todo el sentido del mundo, Porque sin decorar. contrai. ¿Por qué el diafragma cuando se contrae desciende? Miren lo que hace cuando él desciende. ¿Qué le pasa a los pulmones? Se expanden. Si el diafragma no desciende, los pulmones no van a poder expandirse. Ahora, ¿qué hace cuando se relaja? Sube. Y vean lo que pasa con el pulmón. Le comprime al pulmón para que el pulmón pueda expulsar el aire. Cuando el diafragma se contrae, él baja. ¿Baja para qué? Para que la cavidad torácica aumente de tamaño, para que el pulmón tenga espacio para expandirse con la entrada de aire. Cuando asciende, él se está relajando, comprime los pulmones, disminuye la caja torácica y el aire sale. Voy a preguntar eso, pregunté en anatomía y voy a volver a preguntar ahora. ¿Qué hace el diafragma? Ahora las costillas. Las costillas pueden subir o pueden descender también. ¿Qué van a hacer cuando suben, cuando se elevan? ¿Inspiración o expiración? respiração. Inspiración, porque tenemos que abrir la cavidad torácica, tenemos que expandir el tórax. Y cuando desciende, expiración. Imagínense que los pulmones van a ser, imagínense que para que ellos se expandan, para que el aire entre, primero tiene que haber espacio. ¿Cómo va a haber espacio? Solo si el diafragma baja. Solo si las costillas se abren, para que se abra la caja torácica. Si no, no va a entrar el aire. Nuestro volumen pulmonar va a aumentar o va a disminuir conforme se expande y se contrae la cavidad torácica. El volumen del pulmón aumenta en la inspiración o en la expiración. Inspiración, muy bien. La respiración que ahora ustedes están teniendo, no yo, la respiración normal, tranquila, es producida solo y exclusivamente por el diafragma. El único músculo que está produciendo respiración tranquila en ustedes es el diafragma. Cuando se contrae, desciende, cuando se relaja, asciende. ¿Cuál de los dos es un proceso activo? ¿El descenso o el ascenso del diafragma? ¿Cuál de los dos es un proceso activo? ¿El descenso o el ascenso del diafragma? El descenso es activo, es una contracción muscular. Y el ascenso, pasivo, es una relajación muscular apenas. Respiración tranquila por el diafragma. En la inspiración, el diafragma se contrae y desciende, lo que ya mencionamos. Aumenta el volumen de la cavidad torácica, provocando expansión de los pulmones y la entrada del aire. Miren el dibujo, el video. Acá, si nosotros hablamos de diámetros y hablamos de un diámetro antero-posterior,
de adelante hacia atrás, diámetro antero-posterior. El diámetro antero-posterior aumenta o disminuye en la inspiración. El diámetro antero-posterior de adelante hacia atrás aumenta o disminuye en la inspiración. Aumenta. Eso también es importante. El diámetro antero-posterior aumenta en la inspiración y disminuye en la expiración. En la expiración, el diafragma se relaja y él sube. Los pulmones y la pared torácica vuelven a su forma, a su posición normal y expulsan el aire hacia afuera. Ahora, ¿qué pasa en la respiración forzada? Respiración normal, diafragma. Pero ¿qué pasa en la respiración forzada? En la respiración forzada, nuestro pulmón tiene unas fuerzas elásticas que de por sí va a buscar que el pulmón colapse. Pero durante la respiración forzada no es suficiente para la expiración rápida, para la expiración, no inspiración. En la respiración forzada no es suficiente que el pulmón se cierre, que él busque cerrarse de forma natural, porque ese es su estado natural. El pulmón se expande en contra de su voluntad, aunque no lo crea. ¿Qué quiere hacer el pulmón? Colapsar. Eso es lo que de forma natural él busca hacer. Vamos a ver que van a haber presiones que le van a estirar al pulmón para que él se expanda. ¿Qué es lo que busca hacer el pulmón? ¿Inspirar o expirar? No. Si les estoy diciendo que el pulmón de forma natural, porque tiene fibras elásticas, él colapsa, ¿qué quiere hacer el pulmón? Expulsar aire. Quiere colapsar, quiere expirar. Entonces, cuando vamos a respirar de forma forzada, esa fuerza del pulmón no es suficiente. Además del pulmón, de por sí sus fuerzas elásticas, además de la relajación del diafragma, nosotros tenemos que tener el apoyo de los músculos abdominales. ¿Cuáles son los músculos abdominales? Abdominales. Abdominales, no torácicos. ¿Cuáles son los músculos abdominales? Oblicuo, interno, interno. El recto, los oblicuos, el transverso. Cuando esos músculos se contraigan, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Si nosotros estamos así normal, ustedes, yo no porque yo estoy hablando, entonces mi respiración se agita, pero ustedes estando normal, respiración normal, ¿quién trabaja? ¿Qué músculo? Diafragma. Ahora, imagínense haciendo una actividad física, respiración agitada, el diafragma y el pulmón no son suficientes. ¿Qué va a hacer el músculo abdominal al contraerse? Va a ayudar a expulsar el aire porque va a comprimir toda la pared del abdomen, como consecuencia la del tórax, y va a salir el aire afuera. Entonces necesitamos para una respiración forzada tanto el diafragma como la fuerza elástica del pulmón y como todos los músculos del abdomen que se comprimen, se contraen y comprimen el tórax como consecuencia. Como que van a empujar todo para arriba para que el aire pueda salir de forma más acelerada, porque estamos hablando de la respiración que es forzada. Además,
de esos músculos que mencionamos, tenemos otros músculos que colaboran para la inspiración y la expiración. Músculos que son inspiratorios van a elevar la caja torácica. El principal músculo inspiratorio acá vamos a tenerle a los intercostales externos. Intercostales externos. Inspiratorio, intercostal externo. Siempre también se confunden en esto. Y yo vuelvo a preguntar, no solo en anatomía, acá también es importante. Músculos inspiratorios, intercostales externos. Músculos que son accesorios de la respiración, por ejemplo, el esternocleidomastoideo. También el serrato anterior y los 3 músculos escalenos, anterior, medio y posterior. Pero, ¿cuál es el músculo que produce la respiración normal? Diafragma. Estos son músculos que son ya secundarios. Principal, diafragma. ¿Qué músculo es este? Recto abdominal. Este. Son los oblicuos. Estos. Dice acá su nombre. Isso aqui, você tá falando as Dice fichinhas. ahí todo su nombre. Para que vean la dirección de las flechas. Estamos hablando de los intercostales externos. Y vemos que está para arriba porque va a ayudar a elevar las costillas. Como dice acá, eleva la caja torácica, elevan las costillas. Entonces, ¿qué van a hacer los intercostales internos? Lo opuesto, la expiración. Los intercostales internos van a hacer la expiración, van a descender, van a bajar nuevamente las costillas para comprimir al pulmón y retirar el aire. Además, en la respiración forzada, no olviden los rectos del abdomen, cómo ellos colaboran. Comprimen el contenido abdominal y lo empujan hacia el diafragma para ayudar a expulsar el aire. Y esto también viene desde anatomía. En la inspiración, los músculos intercostales se contraen. ¿Cuáles intercostales? ¿Internos o externos? En la inspiración, los músculos intercostales externos se contraen. Las costillas se elevan, como vemos acá, se elevan. El diafragma se contrae. ¿Y qué hace cuando se contrae? ¿Desciende o asciende? Desciende. ¿Qué hace a los pulmones eso? Le expande. La caja torácica también aumenta de volumen y el aire puede entrar. Para que el aire entre tiene que pasar todo esto y más cosas que vamos a ver, pero esto es lo mecánico, lo mínimo. La aspiración sería ya más pasiva. ¿Por qué? Porque primero el diafragma ya está relajándose, no olviden de eso. La expiración es pasiva, no es activa. En la expiración los músculos intercostales se relajan. ¿Cuáles son los que se relajan? Son los internos, pero hay unos que se pueden contraer que son internos o externos. En la expiración interna. Yo siempre les digo I con E, inspiratorio con externo. Y lo contrario, E con I, expiratorio con interno.
Porque queremos decir expiratorio externo y no es lo contrario. Las costillas van a bajar, el diafragma se relaja y asciende y la caja torácica disminuye de volumen. El aire sale de los pulmones. Todo eso tiene que suceder para que tengamos este proceso. ¿Alguna pregunta? Muy fácil, ¿verdad? ¿Quién produce la respiración tranquila? Cuando el diafragma se contrae, ¿asciende o desciende? Desciende. Y cuando asciende, se relaja. ¿Cuál es el proceso activo? La inspiración. La expiración es pasiva. Expiración es pasiva. Expressão passiva. Pasiva. Músculos accesorios, ¿cuáles son? Intercostais externos. Esternocleidomastoide e Reto. Escaleno. Cerrato, escaleno. Sí, esternocleidomastoide. ¿Y en qué van a ayudarnos los rectos abdominales? Junto con los oblicuos. ¿Qué van a ayudarnos? En la respiración forzada. En la respiración normal, ¿estos músculos actúan? No. Solo el diafragma. Esos son puntos clave antes de entrar en respiratorio en sí. Qué temprano. Tenemos examen ahora. ¿Qué tienen? Aprotenímico. Yo ya soy médica. Muy bien, muy bien. Que isso? Deus mío, que barato.